En este ejercicio vamos a considerar una variedad de posibles implementaciones del tal conjunto en sus versiones no acotado y acotado y comparar el tiempo de ejecución de sus operaciones. No vamos a ser exhaustivo, vamos a ver solamente algunas representativas. El concepto cota va a ser en referencia a la cantidad de elementos del conjunto, no del dominio de los posibles elementos. Vamos a ver que en general hay que tomar decisiones de compromiso, ya que mejorar la eficiencia en el procesamiento de alguna operación implica empeorar el de otra o incluso aumentar el espacio requerido. Sobre este punto, el espacio nos va a importar menos. Vamos a suponer que la memoria es barata y que el tiempo es caro, pero igual vamos a señalar cuando la implementación requiera usar más espacio. Desde un punto de vista conceptual, matemático, un conjunto es una colección de elementos diferentes en la cual no importa el orden. Acá vamos a verlo desde un punto de vista informático, por lo cual nos interesa la estructura con la que se representa el conjunto y los algoritmos con que se procesa esa estructura. Por razones de eficiencia, podemos preferir mantener los elementos ordenados y también podríamos aceptar mantenerlos repetidos. Obviamente, solo se puede mantener ordenados los conjuntos de un dominio en el que esté definido un orden. Y vamos a suponer que está definido. ¿Cuáles son las operaciones del tal conjunto? Es algo que puede variar. Vamos a trabajar con las que vemos acá. Crear es vacío, pertenece, insertar, remover. Y bueno, las otras que podemos llamar de mezclas, unión, intersección y diferencia. Puede no usarse todas en algunas aplicaciones o requerir otras más. Como convención, vamos a suponer que el conjunto tiene n elementos diferentes, o sea, desde el punto de vista conceptual, y que en la estructura hay otros R nodos o lugares donde se almacenan información con repeticiones de esos elementos. En algunas o muchas de esas implementaciones, el R va a ser siempre 0. Una posible forma de clasificar los conjuntos es en acotados y no acotados. Primero vamos a tratar los acotados. Podemos clasificar las implementaciones según si se mantienen los elementos ordenados o no. Vamos a ver listas, ordenadas o no, de nodos enlazados. Y ABLs, que obviamente son ordenados. Todas estas estructuras, crear y es vacía, son O1. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en las otras. Empezamos con listas no ordenados de nodos enlazados. Pueden ser con repetidos o sin repetidos. ¿Por qué aceptaríamos tener elementos repetidos? Una búsqueda, o sea, la operación pertenece, en una lista no ordenada implica tener que recorrer, en el peor caso, toda la estructura. Si el tamaño de la estructura es n más r en vez de n, la operación va a ser más costosa. Entonces, ¿por qué tener repetidos? Porque hacer que una estructura cumpla una determinada propiedad tiene un costo. ¿Cuándo habría que hacer el mantenimiento de la estructura para mantener la propiedad de no tener repetidos? Al agregar elementos. Si queremos que no haya repetidos, antes de insertar debemos verificar que el elemento no está. Y esto va a costar o n, fue lo que dijimos recién. Si en cambio ponemos como precondición que el elemento no pertenezca, es el control de la precondición lo que va a costar o n. De cualquiera de las dos formas el proceso de insertar un elemento es o n. La otra opción es agregar el elemento sin hacer el control. Esto implica tener repetidos y sabemos que eso perjudica las futuras invocaciones de pertenece y tal vez otras operaciones que deberíamos ver, además de requerir más espacio. Entonces, ¿qué es lo que ganamos con hacerlo? Que podemos insertar al principio de la lista en O1. Pero para esto tenemos que suponer que el conjunto resultado comparte memoria con el parámetro. Si no fuera así, habría que copiar toda la lista y se perdería el beneficio de insertar en O1. ¿Qué pasa con remover? En el peor caso vamos a tener que recorrer toda la lista para remover el elemento, por lo que el costo va a ser O n más r en el peor caso, en vez de n. Pero es solo en el peor caso. Recordemos cómo es la semántica de un conjunto. El conjunto se crea, insertamos un elemento, preguntamos si otro pertenece, la respuesta es no, insertamos ese elemento y la respuesta sí, pertenece. Intentamos insertarlo varias veces más.
Cuando finalmente decidamos removerlo, luego el pertenece nos va a decir que no. O sea, al remover hay que remover todas las posibles ocurrencias del elemento. Si no hay repetido, cuando en la recorrida se encuentra el elemento, si lo remueve se termina ahí. En el peor caso es ON, pero puede haber casos en los que va a ser O1. En cambio, si hay repetidos, hay que recorrer toda la lista siempre, porque no sabemos si hay otras ocurrencias o no. Entonces, con elementos repetidos, el remover pasa a ser ON más R siempre. Podríamos decir que es en el mejor caso N más R. Volvamos a resumir las operaciones del conjunto. Agregamos unión, intersección y diferencia. Y vamos a considerar el caso en el que el resultado comparte memoria con los parámetros y en el que no lo comparte. Y vamos a tratar de manera diferenciada unión. Vamos a ver que va a haber algún caso en el que va a ser muy diferente y sería bueno que cada uno piense ahora cuál va a ser ese orden diferente, en qué caso se da y cómo se debería hacer la implementación para lograr esa diferencia. Empecemos considerando el caso en que no se permiten elementos repetidos y el resultado no comparte memoria con los parámetros. Supongamos que la lista 1 y 2 tienen n1 y n2 de elementos respectivamente. Para obtener la intersección haríamos lo siguiente: para cada elemento de la lista 1 debemos determinar si pertenece a la lista 2. Esto último tiene costo ON2. Si pertenece, se agrega el resultado. Entonces el costo de toda la operación es ON1 por N2. Para la diferencia sería exactamente lo mismo, solamente que agregamos el elemento del resultado si no pertenece a la lista 2. Y la unión podemos verla como hacer la diferencia entre la lista 1 y 2 y luego copiar la lista 2. Si el resultado comparte memoria, los algoritmos serían los mismos, excepto que se remueven los elementos del parámetro en lugar de insertarlos en la salida. Y en la unión no haría falta la copia. Entonces, todos estos algoritmos serían ON1 por N2. Pero ordenando las listas podemos mejorar los órdenes de tiempo de ejecución. Sabemos que se puede ordenar en O en el log n. Entonces lo que hacemos es ordenar ambas listas, luego las recorremos, mezclándolas de manera adecuada según cuál de las tres operaciones estamos haciendo. Y bueno, y decimos que el tiempo es O n log n, tanto para el caso en que se comparte memoria como el que no. Acá n es el máximo entre n1 y n2. Igual para compartiendo memoria como no haciéndolo, también en este caso. Simplemente que en O1 los elementos se agregan a la salida en un caso y en otro en O1 se quitan de los parámetros. Si hay elementos repetidos, el razonamiento es igual al anterior, pero hay que tener en cuenta el tiempo de procesamiento de las repeticiones. O sea, hay que incluir el n más r que habíamos visto antes. Un resultado lateral beneficioso del ordenamiento es que se pueden eliminar las repeticiones. Ahora, si se comparte memoria, se puede implementar con una cabecera con punteros al inicio y al final para poder resolver la unión en O1 enlazando el último nodo de una lista con el primero de la otra. Concluimos que estas operaciones siguen el mismo patrón de pertenecer y remover, y en cierta forma también el de insertar. Y hay que notar que insertar y unión son las dos operaciones que agregan elementos en el conjunto y por lo tanto las que implicarían un tiempo de mantenimiento para mantener que no haya elementos repetidos. Ahora consideramos la implementación con dos estructuras ordenadas: lista de nodos enlazados y árboles con propiedad de estructura ABL. Tenemos que notar que al insertar hay que encontrar el nodo en el que debería estar el elemento. Esto hace que no tenga sentido considerar la posibilidad de mantener elementos repetidos, ya que se sabe en el momento de insertar si el elemento ya estaba o no está. Y vamos a empezar con listas ordenadas de nodos enlazados. En las operaciones más sencillas, pertenece, insertar, remover, todas tienen el mismo orden.
consiste en encontrar el nodo en el que está o debería estar y luego hacer operaciones de orden O1. Así que van a ser todas ON. En las operaciones unión, intersección y diferencia, el costo de ordenar, que era lo que dominaba en la lista no ordenada, ya no hace falta, así que también van a ser ON. La última estructura que tratamos son los ABL. Son árboles ordenados con determinada propiedad de estructura. Lo que a nosotros nos importa es que esas propiedades, que la altura es O log n peor caso. Son casos particulares de árboles binario de búsqueda, de ABB. Estos últimos, los ABB, en el peor caso son caminos de largo n, desde la raíz hasta la única hoja, por lo que su análisis es similar al de las listas encadenadas. Por otro lado, se puede demostrar que si todas las secuencias con las que se pueden generar los árboles son igualmente probables, entonces la altura promedio de esos árboles es O log n. Por lo tanto, sus órdenes en promedio son los mismos que los de ABL en peor caso, así que no vamos a considerar acá en este estudio los ABB genéricos. Bueno, el costo de las operaciones elementales es recorrer un camino de la raíz hasta una hoja, que como sabemos es log n. Para las otras operaciones de mezcla se puede hacer un recorrido en orden de cada árbol, obteniendo listas ordenadas y luego mezclándolas. Y todo esto se hace en tiempo en orden ON. Pero luego hay que construir el árbol resultado. Para eso lo transformamos esta lista en un arreglo, que lo podemos haber hecho en algunos de los pasos anteriores. Y bueno, y con eso se puede construir un ABL en ON. Esto, no insistimos en esto, es una de las funciones que se pide en la tarea 4. Bueno, aquí presentamos los resultados anteriores. Habíamos visto que crear y es vacío son O1 en todas las implementaciones, por eso no ponemos columnas ahí. Las primeras filas corresponden a listas implementadas con nodos enlazados, la última es el ABL. La primera es no ordenada con elementos repetidos, posibles elementos repetidos, y se asume de las dos opciones que habíamos visto que acá se comparte memoria con los parámetros para que la unión y la insertar sean O1. Y estamos poniendo n' para abreviar lo que antes llamábamos n más r. En todos los casos, en las operaciones de mezcla, cuando hay dos conjuntos, n representa el más grande de los dos conjuntos. Pasamos a conjuntos acotados. Recordamos que la cota es en la cantidad de elementos que se pueden incluir en el conjunto, no en el tamaño del dominio. Por tanto, no podemos usar arreglo de bits. Lo que sí podemos usar son arreglos con tope como implementación de listas. Y además vamos a agregar la estructura llamada hash o tabla de dispersión. Hay que tener en cuenta la especificación que se haga de insertar y unión, porque son operaciones que agregan elementos y podrían hacer que se supere la cota máxima permitida. Nosotros lo que vamos a hacer es suponer que la unión, que se puede hacer, o sea, después de unir dos conjuntos la cantidad de elementos no supera la cota. Las estructuras anteriores las podemos seguir usando simplemente agregando una cabecera con campos para la capacidad y para la cantidad de elementos que se van incluyendo. Ahora, lo que se está acotando es la cantidad de elementos del conjunto desde un punto de vista conceptual, matemático. Si también se acota la capacidad, o sea, el espacio que va a ocupar la estructura, entonces no podemos usar la lista con elementos repetidos porque no sabemos cuánto repetido va a haber. Y vamos a suponer eso, vamos a suponer que la capacidad también está acotada, entonces no podemos usar listas con repetidos, pero sí podemos usar arreglos con tope. Usando arreglo con tope, la versión no ordenada no va a tener diferencias con la de nodos enlazados, no va a tener diferencias en lo que tiene que ver con los tiempos de ejecución, con los órdenes. Los algoritmos van a ser un poco diferentes, pero lo que acá nos interesa, el tema de órdenes no va a cambiar. En la versión ordenada con arreglos sí va a haber algún cambio, y es que las búsquedas se pueden hacer en O log n mediante búsqueda binaria, bipartición, como quieramos llamarle. Ahora, eso solamente cambia el orden de pertenece, porque insertar y remover, además de encontrar la posición del elemento, tienen que desplazar el resto del elemento al hacer el cambio. La última estructura que vamos a considerar es la tabla de dispersión o hash.
Es un tema muy amplio del que vamos a tener en cuenta solo unas opciones y de manera superficial. Con el hash se espera que las operaciones sean O1, no en el peor caso, pero sí con alta probabilidad. Se supone que los conjuntos pueden contener hasta m elementos y para eso se mantiene una estructura con m posiciones, cubetas, por ejemplo un arreglo, esperando que en cada una de esas posiciones haya un solo elemento. La cardinalidad del dominio D es mayor que m, por lo que a muchos elementos le va a corresponder la misma cubeta. Si esto pasa realmente cuando en un conjunto concreto, se dice que hay una colisión. Nosotros nos limitaremos a resolver colisiones mediante dispersión abierta, llamada dispersión abierta, que consiste en que en cada cubeta se mantiene una estructura auxiliar, por ejemplo, una lista de nodos enlazados. Y se espera que en cada lista haya pocos elementos de orden O1. Entonces, ¿qué haríamos? Por cada posición del arreglo se crea una lista vacía de nodos enlazados. Al insertar, remover o determinar si el elemento pertenece o no, lo que se hace es, mediante una función, calcular en qué lugar debería estar y luego buscarlo en la lista que le corresponde. Vamos a asumir que no hay elementos repetidos, entonces la suma de las longitudes no puede exceder el m, el tamaño que nos da la cota de la capacidad. Bueno, el orden de las operaciones que mencionamos es el de la longitud de las listas, que como ya habíamos dicho, se espera que sea 1, con alta probabilidad. Esta estructura no es muy apropiada para ordenar elementos. Entonces, la unión, la iteración y la diferencia no son las más apropiadas, pero para hacerlo lo que hace es recorrer las m cubetas, creando una lista por cada conjunto con los elementos presentes, ordenándolos y luego mezclando. Y se inserta, después de tenerlo, el resultado en el resultado. El orden va a ser m más n log n. Hay que hacer aparecer el m mayúscula ahí porque m puede ser mucho más grande que n y hay que revisar las m cubetas para poder hacer el algoritmo. Si relajáramos esa restricción del tamaño de la capacidad y permitiéramos que haya más elementos aparte de los m, o sea, permitimos elementos repetidos, se puede lograr que la inserción se haga en O1 y la unión en O m más n. O sea, copiaríamos los n elementos de la otra lista en la lista que estamos construyendo. Bueno, vamos a juntar todo lo que vimos hasta ahora. Recordemos que es vacía, es O1 en todas, por eso no incluimos la columna. Agregamos la columna crear, que antes no estaba, porque ahora hay una diferencia. El hash va a requerir OM, porque hay que inicializar todas las listas. Hay un par de filas que son las que estaban antes, ¿no? La tercera y la cuarta, listas ordenadas de nodos y ABL. Y marcamos la diferencia entre la segunda fila y la tercera, cuando es un arreglo y cuando es una lista de nodos. La diferencia está en el pertenece. La primera fila de todas, tanto vale los órdenes están para arreglos no ordenados o lista de nodos no ordenados. En la última fila, la de hash, los tiempos son en promedio. Bueno, hemos visto algunas implementaciones de estado conjunto, tanto para la versión no acotada como acotado. Usamos estructuras ordenadas y no ordenadas. Distinguimos entre la cota en la cantidad de elementos diferentes del conjunto y la cantidad de espacio usada para la estructura que lo mantiene. Vimos que a veces puede ser conveniente permitir repeticiones de los elementos y que incluso para conjuntos acotados la estructura puede no estarlo. En todas las decisiones hay compromisos entre tiempo y espacio, entre una operación y otra, entre peor caso o caso promedio con alta probabilidad. No hemos considerado casos particulares, como por ejemplo que se sepa que no se va a intentar insertar elementos repetidos, porque estos provienen de otro conjunto, si elementos repetidos. Esto nos permitiría hacer siempre la inserción en O1, si no están ordenados, ¿no? Finalmente, todo esto estas implementaciones sirven para otros tags, por ejemplo el tag mapping, tabla. Este tag es un conjunto de pares, clave y valor,
con la restricción adicional de que no hay claves repetidas. Lo que va a cambiar es que las comparaciones se hacen entre las claves. Pero es un conjunto, así que todo lo que acá vimos de manera genérica va a servir para conjuntos en los que los elementos son pares de elementos. Y también sirve para multiconjunto, porque multiconjunto de última lo podemos ver como un mapping en el que las claves son los elementos y el valor es la cantidad de elementos, la cantidad de veces que se repite ese elemento. Bueno, estamos terminando por acá. Cualquier duda sobre este tema podemos seguir consultando en los foros.